Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Empezamos con este caso clínico. Bueno, la clase de hoy es sobre asma y esta diapositiva lo que quiere ilustrar aquí es los puntos cardinales para poder diagnosticar, o por lo menos sospechar en pacientes con asma. Primero tenemos aquí la edad del paciente. La mayoría de los pacientes asmáticos son jóvenes. La mayoría tiene un antecedente familiar de mamá o de papá con chillido de pecho. Hay veces que, por ejemplo, si se le coloca en un caso clínico antecedente patológico familiar, madre asmática. Como ya había mencionado en otras ocasiones, no todos los asmáticos saben que son asmáticos. Entonces, por ese motivo, muchas veces uno le pregunta, ¿tu mamá es asmática? No, no es. ¿Tu mamá suele tener chillido de pecho cuando cambia el clima? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, probablemente sí su mamá sea asmática, solo que no sabe. El antecedente personal, la rinitis, es una comorbilidad muy frecuente en el paciente asmático. La mayoría de los pacientes que tienen algún tipo de inflamación de vía aérea superior también lo tienen en vía aérea inferior y viceversa. Entonces siempre hay que preguntar eso. Más todavía porque el buen control de la enfermedad depende del control de ambas enfermedades. Y acá nuestro paciente que tiene chillido de pecho recurrente, la recurrencia es una de las principales características del asma. Son síntomas que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Empezó en la infancia, se relaciona con cambio climático, así como otros factores desencadenantes, y tiene síntomas de predominio nocturno. Muy bien, eso también es muy característico de la obstrucción bronquial, del asma. Consultó 3 veces, en esas 3 ocasiones se le indicó antibiótico, entonces el asma bronquial no es una enfermedad, no es una enfermedad infecciosa, por lo cual no tuvo mejoría clínica. Mejoró parcialmente con un jarabe que es de la marca TG. Acá en Paraguay, ese TG es teofilina, que es un broncodilatador sistémico que ya no está en uso, pero igual se vende, se comercializa. Y mejoró parcialmente porque, bueno, pues consumió un broncodilatador. Y acá viene una parte importante. Cuando un paciente viene al consultorio, la mayoría de las veces el examen físico es normal, o sea que no tiene nada en ese momento. Nada significativo en el examen físico, le aclaro eso. No significa que el paciente no tenga nada. Entonces, lo mismo pasa con la radiografía de tórax. La radiografía de tórax más que todo es para el diagnóstico diferencial. Que gran parte de las veces los hallazgos van a ser de normalidad. Bueno, el asma bronquial, una patología que cursa con una inflamación crónica de las vías aéreas. Cuando utiliza la palabra crónica, nosotros sabemos, así como la hipertensión arterial, así como la diabetes mellitus, una enfermedad crónica, una enfermedad que no tiene forma de curarse, sino que más bien tiene una forma de mantenerse. Entonces, nuestro paciente asmático no se va a curar. Punto 1. Hay pacientes que
que creen que se curaron, pero lo que sucede es que la patología muchas veces entra en un estado de latencia y se queda ahí el paciente estable, sin síntomas, y después nuevamente empiezan las molestias. Ya vamos a ir hablando de eso. Y bueno, hay una hiperrespuesta bronquial. ¿Qué significa una hiperrespuesta? Una respuesta exagerada. ¿A qué? A algunos estímulos, a algunos alergenos, a algunas situaciones externas. Por ejemplo, cambia el clima. El clima cuando cambia, a muchas personas les puede dar congestión nasal, un estornudo, pero el bronquio del paciente asmático tiene una hiperrespuesta, una respuesta exagerada. En este caso doy el ejemplo del cambio climático. Entonces cambia el clima y tiene una respuesta muy exagerada. Luego dice ahí que hay episodios de obstrucción bronquial. Esa obstrucción puede ser reversible o no, con o sin tratamiento. Otra de las características. Entonces, la mayoría de las veces, el asma inicia en edades tempranas. La mayoría de las veces, el paciente es hijo de padre asmático o de padre atópico. Esa atopia, esa alergia, puede ser a nivel de vía aérea superior, a nivel de vía aérea inferior, a nivel cutáneo. A eso me refiero con hijo de padres atópicos. Y bueno, tos, chillido de pecho, falta aire recurrente, es lo típico. Este término, esta frase de heterogeneidad en sus manifestaciones clínicas, quiere decir lo siguiente. A veces está presente solo la tos, a veces está presente solamente el chillido de pecho, a veces está presente solamente la falta de aire, a veces están dos de ellos, a veces están los tres juntos, pero la característica principal es la recurrencia. La recurrencia significa que va y viene. ¿Con qué frecuencia? Una frecuencia variable. O sea que no es que me voy a tener síntomas específicamente cada 3 meses, cada 2 meses, cada un mes. Eso es muy variable. Hay semanas que el paciente tiene síntomas todos los días. Hay veces que tiene síntomas una vez al mes. Hay veces que tiene una vez al año. A veces tiene cada 5 años, cada un año. Entonces varía eso. Lo otro es que varía en intensidad, significa que no necesariamente el paciente que tuvo episodios graves de chillido de pecho, de falta de aire, lo vaya a tener siempre así. Hay veces que la intensidad de la molestia es leve. Eso a su vez es un problema, porque cuando la molestia es leve, el paciente se acostumbra a sus síntomas y él cree que está bien. Cree que está bien tener todos los días un poquito de tos. Cree que está bien que le cueste respirar. Ya se acostumbró a vivir así, entonces ya no le es algo novedoso sus síntomas. Entonces, la mayoría de las veces el chillido de pecho es el principal síntoma y acompañado de una sensación de opresión en el pecho, tos, falta de aire. Como ya les mencioné, también puede manifestarse solo como un síntoma. Solo el paciente solo tose, solo tiene tos. O puede presentarse como falta de aire, solamente falta de aire. Entonces, a eso se refiere esta heterogeneidad clínica, que puede presentarse de varias formas. El examen físico, para que tengamos esto, muy difícil. Para que tengamos esto, muy difícil. Simplemente para mencionar lo que está escrito en la literatura, pero realmente encontrar estas disminuciones no se encuentra así nomás. Lo que sí es característico es que
paciente puede tener roncos y sibilancias. Y aquí les vuelvo a insistir, el paciente también puede tener un moño vesicular conservado y tener una ajustación normal. ¿Cuándo voy a escuchar esto? Y a veces en las crisis, el paciente acude, pero tampoco significa que todas las crisis vamos a escuchar ronco y sibilancia. Hay veces que el paciente acude al consultorio con síntomas, pero no se le escucha nada normal. Entonces, ¿cuáles son los desencadenantes? Son pacientes asmáticos. ¿Qué le desencadena su crisis? Algunos son las infecciones virales, algunos alérgenos que están en la casa, otros están en el trabajo, ácaros, cucarachas, humo de tabaco, medicamentos, el embarazo, el ciclo menstrual, el cambio de clima. Son múltiples factores que pueden desencadenar los síntomas y les aclaro que no todos los desencadenantes son iguales en todos los pacientes. Hay que individualizar el trato al paciente, hay que individualizar su cuestión clínica. Hay pacientes que están felices en la época de invierno porque en verano es lo que le da su crisis. Y hay pacientes que en invierno no pueden salir a ningún lado porque están en crisis frecuente. Entonces, cada situación, cada ítem citado aquí es algo muy particular en cada paciente. No significa que estos ítems citados le vayan a desencadenar crisis a todos los pacientes con asma. Ahí está Tom Araya. Cada paciente tiene desencadenante diferente. Es lo que nos dice este señor. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No es que a todos los pacientes le vamos a suspender todo lo que hay. La mayoría de las veces, las enfermedades que están asociadas a la asma bronquial son estas: patología de vía aérea superior, rinitis, sinusitis, hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdala. También la obesidad es muy frecuente, enfermedad por reflujo gastroesofágico, síndrome de apnea obstructiva del sueño y la depresión. Ya les mencioné esto y les voy a mencionar varias veces a lo largo de la clase que cuando tenemos una patología asociada, eso siempre dificulta el diagnóstico, dificulta el tratamiento, dificulta el buen control de la enfermedad. Por lo cual, si identificamos la presencia de una patología asociada, tenemos que tratar esa patología asociada para poder tener mejor respuesta terapéutica en el paciente. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar? Acá vamos a hacer una pausa. Acá vamos a borrar Yo tengo síntomas respiratorios, que ya hablamos cuáles son, y a eso le voy a citar este término: limitación al flujo aéreo respiratorio que es variable. Y acá otra vez, vamos a tener otro color. Bueno, si vamos a ser muy estrictos, tenemos que empezar a analizar palabra por palabra. Nosotros sabemos que esta patología bronquial, sobre todo, causa una dificultad respiratoria en la segunda fase de la respiración, que es la expiración. Entonces, y bueno, es redundante decir que debido a la obstrucción bronquial, el paciente va a tener una limitación de su flujo aéreo. Ese bronquio va a estar obstruido, ese bronquio va a estar inflamado, entonces va a estar limitado el paso del aire a través del bronquio. Pero tiene una característica, que es la variabilidad. ¿Y qué significa la variabilidad? Y la variabilidad significa que ¿qué interpretan por variabilidad? A ver. ¿Qué se interpreta por variabilidad?
Exactamente. Sí, pero incluso acá hablamos que en el mismo individuo esa variabilidad es diaria. ¿Y cómo será que se mide esta variabilidad? Y ahora vamos a ver eso. Esa limitación al flujo aéreo nosotros vamos a documentar por medio de la espirometría y la variabilidad va a ser por medio de la medición del pico flujo expiratorio. Ambos procedimientos se realizan con el paciente soplando un dispositivo. Al soplar ese dispositivo, uno puede tener como resultado la obstrucción, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay una obstrucción que limita el flujo aéreo, pero específicamente esta medición del pico flujo expiratorio es lo que me va a mostrar la variabilidad. Entonces, el medidor del pico flujo expiratorio o flujo expiratorio máximo, que es lo mismo, un aparatito que el paciente tiene que introducir en la cavidad bucal para poder soplar. Y lo que hace esta flechita es subir un poquito y me arroja una cifra. Esa cifra que me arroja yo tengo que anotar y comparar. ¿Comparar con qué? Con una tabla. Esa tabla se utilizan tablas según las distintas regiones del mundo. Hay tablas para africanos, hay tablas para asiáticos, hay tablas para estadounidenses, hay tablas para brasileños, hay tablas para alemanes, hay tablas para asiáticos, hay tablas para cubanos. Y por ejemplo dice que el paciente que mide 1,70 m tiene que soplar por lo menos 504 litros. Por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo. Entonces, acá también el sexo femenino. Entonces, se va anotando todos los días cuánto es la cifra que ha soplado el paciente, que me marca el accesorio que es el medidor de pico flujo. Entonces, se hace una ecuación matemática, el flujo expiratorio máximo o pico flujo máximo menos el mínimo que logró soplar, dividido el máximo. Y lo característico es que la variabilidad diaria es mayor al 10%. Mayor al 10%. Y ahí yo digo, este paciente tiene una variabilidad diaria. Perfecto. ¿Se comprendió lo del medidor de pico flujo que me mide la variabilidad diaria? Sí, doctor, pero ¿para qué indica la variedad? La variabilidad lo que hace es... Voy a activar. La variabilidad es una característica de esta enfermedad. ¿Por qué? Vamos a suponer vos tenés un paciente con bronquiectasia. La bronquiectasia te da también estos síntomas. La bronquiectasia te ocasiona también obstrucción de los bronquios. Pero esa limitación que tiene no es variable, es fija. ¿Entendés? Tu paciente, vamos a suponerle hacer soplar esto al paciente con bronquiectasia, no va a tener esa variabilidad. Si a la mañana sopló 509 litros, a la tarde va a soplar 509 o 510 litros. Y mañana va a volver a soplar lo mismo. Y su variabilidad no va a ser significativa. Sin embargo, esa variabilidad es lo que le da la característica al asma bronquial. Que a su vez se traduce justamente
en el hecho de que las manifestaciones clínicas sean heterogéneas. O sea, por eso el paciente, o sea, los pacientes asmáticos no tienen los mismos síntomas. Por eso en el mismo paciente hay veces que tiene más síntomas, a veces tiene menos síntomas, hay veces que está sin síntomas. Esa variabilidad diaria es justamente la característica que tiene el asma bronquial. ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Entonces sería un criterio de diagnóstico una variación mayor a 10%. Exactamente, un criterio diagnóstico. Así mismo es. Entonces, justamente acá decíamos, ¿no? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? En primer lugar, tener los síntomas. Y en segundo lugar, la cuestión funcional. Y esa cuestión funcional, por medio de mi espirometría, yo diagnostico esta limitación del flujo aéreo y por medio de la medición del pico flujo yo observo la variabilidad, como dice aquí. Entonces, en la espirometría, aquí también vamos a hacer una pausa. En la espirometría, cuando usted mi comparación que siempre hago es la siguiente. Cuando ustedes tienen un hemograma, están en urgencia y sospechan que el paciente de ustedes está con una hemorragia, querés saber cuánto está su hemoglobina para saber si le transfundí, hay que transfundir o no al paciente, tiene criterio de transfusión, ¿verdad? En ese momento no te importan, no te interesan los otros datos de tu hemograma. No te importa si hay eosinofilia, por ejemplo. Por dar un ejemplo, en la espirometría hay que ser práctico. La espirometría, si uno, por ejemplo, quiere saber si el paciente tiene una obstrucción bronquial, tiene que observar el parámetro volumen respiratorio forzado en el primer segundo dividido capacidad vital forzada. ¿Y cuánto será el valor de este? Esto va a estar disminuido. Va a estar disminuido. ¿Y disminuido por debajo de cuánto? Disminuido por debajo del límite inferior de la normalidad. ¿Y qué significa eso? El límite inferior significa, por dar un ejemplo, la presión arterial. La presión arterial, digamos que 120/80, ¿verdad? Es lo que se considera normal. Por dar un ejemplo. Consideramos hipertenso a alguien con 140/90. Por dar un ejemplo. No estoy actualizado en la última guía de presión alta, de hipertensión, pero bueno. ¿Qué significa? Que 139 sería el límite superior de la normalidad. Todo lo que está por arriba de eso es alto. Y 89 es el límite inferior de la normalidad. Perdón, 90. Todo lo que está por debajo de 90 es bajo. A eso me refiero con límite inferior de la normalidad. ¿Qué significa eso? Que en un paciente, vamos a suponer, masculino, de 30 años, africano, tiene que soplar por lo menos un 72%. Por lo menos. Eso significa el límite inferior de la normalidad. Por lo menos. Si hay un límite inferior, significa que hay un límite superior. Entonces, 72 a 92%, por dar un ejemplo. Pero el límite superior acá no nos importa, entonces le borramos.
Quiere decir que mi paciente va a estar obstruido si tiene por debajo de lo que es el límite inferior de la normalidad. Ah, tiene 70%. Perfecto, es una obstrucción bronquial. ¿Se entendió esa parte? Oh, vamos a arreglar esto. Exactamente, entonces acá tenemos. ¿Qué es lo que yo busco? Yo busco un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? Obstrucción bronquial. ¿Qué parámetro? ¿Verdad? BEF1 dividido capacidad vital forzada. ¿Cómo tiene que estar? Tiene que estar disminuido. ¿Disminuido por debajo de cuánto? Disminuido por debajo del límite inferior de la normalidad. Y ese límite inferior de la normalidad es diferente en cada persona según su peso, según su estatura, según su raza, según su edad. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos espirométricos en el asma? El cociente BEF1 FBC está reducido. Eso es lo que dijimos recién. Está disminuido. Está disminuido. Ahora bien, con la espirometría, en la espirometría se realiza el siguiente procedimiento. Se le manda soplar al paciente. Se le manda soplar. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario, con tal de lograr 3 maniobras adecuadas. Entonces se le manda soplar, 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 soplar. Perfecto. Entonces, se lograron 3 maniobras adecuadas. Reproducibles, le llaman también. Es decir que, entonces, se logró. Perfecto, ya tienen 3 maniobras. Vamos a arreglar esta parte. ¿Qué se hace después de tener 3 maniobras reproducibles? Se hace la prueba broncodilatadora. La prueba broncodilatadora, como su nombre dice, se le administra broncodilatador, salbutamol al paciente, se le hace esperar 15 minutos sentado en reposo y luego vuelve a soplar. Un segundo momento. Entonces se hace un test pre-broncodilatador y se hace un test post-broncodilatador. El broncodilatador que se utiliza, el salbutamol. Y ahí se le vuelve a hacer soplar al paciente y el paciente tiene otra vez nuevamente otros resultados. En ese estudio pre-broncodilatador, yo ya vi lo que quería ver. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo, dividido capacidad vital forzada, está disminuido. Una obstrucción bronquial. Yo eso ya sé. Ahora, ¿qué más tengo que ver? Tengo que ver esto. Que mi volumen expiratorio forzado en el primer segundo, luego del test broncodilatador, aumente más de 12% y 200 ml. Entonces, nuevamente estamos aquí. Yo voy a mirar la cifra que mi paciente alcanzó en su BEF1 post broncodilatador y comparar con el BEF1 pre-broncodilatador.
Si hay un incremento, del 12% y de 200 ml para arriba, te dice que hay una reversibilidad, que hay un cambio significativo. A eso se refiere el término reversibilidad. Para la tranquilidad de ustedes, el informe espirométrico ya trae todo esto. No es que yo tengo que sentarme con una calculadora a buscar el 12%. No, ya te dice todo el equipo. Entonces, hay reversibilidad cuando se le hace la espirometría y en la prueba, tras realizar la prueba broncodilatadora aumenta más de 12% y 12 ml. Ah, pero también hay alternativa. Esta es la opción A, para decir que mi paciente tiene una reversibilidad. La otra opción es que ese volumen respiratorio forzado tuvo ese cambio de 12% de 200 ml luego de que yo le trate al paciente por un mes con tratamiento antiinflamatorio. Ahí también yo digo que mi paciente tiene una reversibilidad. O sea que no necesariamente pues yo le voy a pedir la espirometría, en ese momento me va a venir la reversibilidad. Puede ser que yo decida iniciar el tratamiento y le controlo en 4 semanas a ver si existe esa reversibilidad. ¿Se entendió esto? Ok. Entonces. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo tenemos acá. El predicho, límite inferior de la normalidad. Vamos a sacarle el predicho, link. Por ejemplo, me dice, le pido una espirometría a un paciente. Acá están los parámetros. Acá están las cifras que mínimamente él tiene que alcanzar. Acá están las cifras pre-broncodilatador, post-broncodilatador y la diferencia. Entonces, si mi paciente, yo quiero saber si tiene una obstrucción bronquial, volumen respiratorio forzado en el primer segundo, dividido capacidad vital forzada, me dice que tiene que tener 72. ¿Cuánto tiene el paciente? Tiene 70%. O sea que está disminuido, tiene una obstrucción bronquial. Yo quiero saber si es reversible. ¿Cómo voy a saber? Y miro volumen respiratorio forzado en el primer segundo, post broncodilatador. Hay una diferencia de 20% y de 200 ml, porque esto que ven en porcentaje también son 660 litros y 860 litros. Entonces, hay una obstrucción reversible. ¿Se entendió este ejemplo? Entonces, la radiografía de tórax, la mayoría de las veces va a ser normal. Va a ser normal. El problema está en los bronquios, no está en los pulmones. La mayoría de las veces va a ser normal. Ah, pero paciente asmático crónico o en crisis puede tener los signos de hiperinsuflación. ¿Se recuerdan? Las costillas un poco horizontales, los espacios intercostales ensanchados, el corazón alargadito, el diafragma aplanado. Puede ser. La mayoría de las veces esto se ve en EPOC, pero un paciente asmático crónico también se puede ver esos signos de hiperinsuflación. Entonces,
Acá tenemos nuestros fenotipos de asma. Está el asma alérgica, que la mayoría de las veces es la que inicia en la infancia. Tiene buena respuesta en los corticoides inhalados. El asma no alérgica es aquel que antes inicia en la edad adulta. No tiene buena respuesta a los corticoides inhalados. El asma de inicio tardío, que para controlar generalmente requiere dosis altas de corticoides. También menciona el asma con obesidad y asma con flujo aéreo modificado. Y le explico lo siguiente. Este tema de los fenotipos vamos a volver aquí cuando veamos la parte del tratamiento para que se pueda entender mejor. Acá viene una parte muy argel, entonces vamos a hacer una pausa antes de esto. Y le voy a explicar el tema de la clasificación. Porque hay cosas que se tienen que interpretar mejor gracias a la clasificación. Perfecto. Hacemos una pausa y volvemos en 5 minutos.
Volvemos. A ver, entonces. Paso número 1, paciente con síntomas respiratorios. Paso número 2, le pido una espirometría. Paso número 3, le hago la medición del pico flujo respiratorio. Y ahí tengo el diagnóstico de asma bronquial. Es una patología con obstrucción bronquial. Esta obstrucción bronquial es reversible. Perdón. Sí, es reversible y es variable. Hay variabilidad diaria de más del 10%. Hasta ahí nos quedamos. Con la clasificación hay un problema y de este problema vamos a hablar ahora. Existía una clasificación antigua que es esta que está en la diapositiva. Esta clasificación antigua prácticamente ya no se menciona en las nuevas guías. Solo que en las nuevas guías tampoco te dice cómo le vas a clasificar al paciente nuevo. Las nuevas guías utilizan la clasificación según el nivel de control. O sea que llegó mi paciente, yo le indico un tratamiento, le evalúo y digo, mi paciente está bien controlado. Mi paciente no está controlado. O mi paciente está parcialmente controlado. ¿De qué depende eso? De esto, si en las últimas 4 semanas el paciente cómo estuvo con sus síntomas diurnos, cómo estuvo con sus síntomas nocturnos, cómo estuvo en la cantidad de veces que usó su salbutamol en aerosol. SABA se refiere al broncodilatador beta-adrenérgico que es el salbutamol, ¿sí? ¿Cómo estuvo en sus actividades diarias? ¿Será que estuvo limitado? Entonces, sí, no, y bueno, si ninguno de ellos tuvo, el paciente está bien controlado. Si tuvo 1 o 2 de ellos, mi paciente está parcialmente controlado. Y si tuvo 3 o 4 de ellos, mi paciente no está controlado. Significa que yo tengo que hacer cambios en el tratamiento. Ahora bien, esto es cuando yo ya le traté al paciente asmático, cuando un asmático que ya es conocido. Así es muy fácil, el paciente es conocido, ya es asmático. No le clasifica así. Pero aquel paciente que viene por primera vez va a consultar. Nunca antes había consultado. Ese paciente es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre sus síntomas, sobre la frecuencia de sus síntomas diurnos y frecuencia de sus síntomas nocturnos. Ni siquiera quiero que memoricen esto, pero más que todo es para que evalúen. Que aquí tenemos el término intermitente. Intermitente es como su nombre lo dice. ¿Qué es intermitente para ustedes? ¿Qué significa intermitente? A ver. Intermitente. Exactamente, que va y viene. Muy bien. Muy bien. Así mismo es. Entonces, ¿cómo es el asmático intermitente? Aquel que a veces tiene síntomas y que esos síntomas, menos de una vez por semana, tienen síntomas por día. Menos de 2 veces por mes tiene síntomas nocturnos. Esto vamos a obviar por el momento para no complicarnos. Para no complicarnos vamos a obviar.
Vamos a poner un color medio feo ahí. Vamos a enfocarnos en los síntomas. Perfecto. Ese es el intermitente. Va y viene los síntomas, pero sin hacer mucho daño. Después empieza la palabra persistente aquí. Persistente por aquí. Persistente por aquí. Persistente por acá. Y persistente divide en leve, moderada, severa. Y acá vemos que van cambiando. Acá, por ejemplo, persistente leve tiene más de una vez por semana síntomas diurnos. Acá, más de 2 veces por mes síntomas nocturnos. Persistente moderado tiene síntomas diarios. Tiene síntomas diarios. ¿Y cuál es la diferencia entre persistente moderada y persistente severa? Que los dos tienen síntomas diarios. Que en la severa ya te limita tu actividad. Te limita tu actividad. O sea que no se puede ir a trabajar, no se puede ir a la facultad, no se puede ir a estudiar, no puede hacer ejercicios últimamente. Bueno, entonces a esto me refiero con la clasificación del paciente nuevo. Cuando yo tengo un paciente nuevo, yo tengo que empezar de algo para decidir, a este paciente le inicio tal medicamento. Entonces entendimos que hay una clasificación para el paciente nuevo, a quien le voy a tratar por primera vez, y hay una clasificación para el paciente a quien ya le estoy tratando, y yo voy a clasificar su grado de control. ¿Se entiende eso? A ver, a ver. ¿Se entiende lo que mencioné? Muy bien. Perfecto. Entonces, esa es nuestra clasificación. Perfecto. Entonces, hacemos otra diapositiva nueva. Y hacemos otra vez cualquier gráfico acá voy a elegir. Yo tengo los síntomas. No, vamos a poner acá. El cuadro clínico me hace sospechar de asma. Hago el diagnóstico juntamente con mi cuadro clínico más estudios de función pulmonar, con la espirometría, medición del flujo respiratorio máximo o pico flujo, y luego una clasificación. Una clasificación que es para pacientes nuevos, a quienes nunca nadie le trató, nadie, no solo yo, nadie. Una clasificación para pacientes ya tratados. Perfecto. Y ahora viene la otra parte. Ahora viene la otra parte, que es justamente el tratamiento. Nuestros pasos vamos a ver acá. Enfoque diagnóstico terapéutico.
del asma. Perfecto, perfecto, perfecto. Llegamos acá. Y acá tenemos un tratamiento no farmacológico. Número 1, evitar la exposición a los alergenos. Evidentemente, si yo como persona, no como paciente, como persona, sé que hay algo que me hace mal, ese algo que me hace mal, que me desencadena molestia, yo no voy a utilizar ni me voy a exponer. Entonces, vamos a extrapolar esto a los síntomas digestivos. Si yo, paciente, tengo gastritis y sé que no tengo que tomar café, ¿para qué tomo café si me incrementa mis molestias? Si yo, paciente diabético, no tengo que tomar Coca-Cola porque sé que me incrementa mis niveles de glucemia, ¿por qué tomo Coca-Cola? Si yo, paciente asmático, sé que la exposición mía en lugares húmedos, lugares oscuros donde no entra la luz del sol, mi exposición al cambio climático, mi exposición a algunos fármacos me desencadena molestia, ¿por qué voy a exponerme? Entonces, yo tengo que saber que tengo que evitar exponerme a aquello que me ocasiona disgusto, molestia, inestabilidad, el término que quiera usar. Número 1. ¿Qué significa eso? Si mi paciente realiza el tratamiento medicamentoso de manera correcta, pero está expuesto a un factor externo que imposibilita un éxito terapéutico, no vamos a avanzar con ese paciente. Mi paciente vive cerca de un arroyo donde hay mucha humedad, todo el tiempo está con síntomas, pues tiene que mudarse de casa, lástima, tiene que mudarse de su casa, tiene que buscar otra casa para vivir. Mi paciente vive en Alto Paraná y en Alto Paraná le ocasiona muchas molestias, pero cuando él se va hacia Paraguarí, otra zona del país, no tiene síntomas, bueno, se tiene que mudar de departamento. Así de extremo es. Claro que eso significa que nosotros ya tenemos un tratamiento optimizado, personalizado y optimizado. No le vamos a mudar a todos nuestros pacientes. A veces el alergeno está en el trabajo, le hacemos cambiar del tipo de trabajo. No significa que tenga que salir de su trabajo, pero tiene que dejar de cumplir esa función que le desencadena molestia. Se le hace una reubicación laboral. Número 2, educación del paciente. Esta es la parte más argel y tediosa. Todo el tiempo tenemos que estar explicando cómo usar los dispositivos, cuáles son los medicamentos de rescate, cuáles son los medicamentos de larga acción, que son de mantenimiento. Entonces, y aquí también les comento algo, la educación no es algo de una consulta, ni en la primera consulta, ni en la segunda. Es algo de todas las consultas del paciente. Porque si el asma bronquial es largo y complicado para nosotros, para el paciente también, él no tiene los conocimientos que nosotros tenemos. Entonces, con términos simples, tenemos que explicarle solo que no se le puede explicar todo de una vez al paciente. No se le puede ni se le debe explicar todo de una vez, porque no va a retener toda esa información, no va a retener toda esa información. Entonces, tenemos que ir de a poco, hablándole de a poco al paciente. Y mi paciente tiene que hacer actividades físicas.
sedentarismo, cero. El paciente tiene que hacer. Y aquí una aclaración. Evidentemente, si el paciente está con crisis de asma, eso es otra cosa y bueno, ahí no puede hacer una actividad física. Pero estamos hablando del paciente que se encuentra en tratamiento, el paciente que está estable. Bueno, y tenemos un tratamiento farmacológico y nuevamente hacemos una pausa porque esto es un poco largo y vamos a estar más tranquilitos para hablar de eso. Pausa.
Bueno, un tema de tratamiento es lo siguiente. Acá hay que prestar mucha atención. Vamos a tener principalmente dos grupos de medicamentos. Medicamentos que alivian los síntomas, también llamados medicamentos de alivio, medicamentos de rescate, y medicamentos que previenen la aparición de síntomas. Medicamentos preventivos, medicamentos de mantenimiento. Los medicamentos de mantenimiento tienen como objetivo mantener al paciente sin síntomas, mantener al paciente estable. Aclaración también es que hay fármacos, hay dispositivos IDM y también inhaladores de polvo seco que en un mismo dispositivo traen medicamentos de rescate y medicamentos de mantenimiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de simplificar, ayudar y mejorar al paciente utilizando un solo dispositivo y no varios dispositivos. Que el paciente no tenga que tener un dispositivo de alivio y otro dispositivo de mantenimiento. Perfecto. Aquí vamos a hacer una pausita. Esta diapositiva también se repite después, así que no hay problema acá. No se estresen con tantas letras. Los mejores medicamentos controladores son los corticoides inhalados. Verán a continuación que también hay otras alternativas, pero los mejores medicamentos de mantenimiento son los corticoides inhalados. ¿Por qué motivo? Reduce la inflamación de la vía aérea, controla los síntomas del paciente, disminuye el riesgo de crisis, observaciones, y también disminuye el riesgo de disminuir la función pulmonar. Por otro lado, tenemos la medicación de rescate. La medicación de rescate, tenemos dos opciones. Los beta-adrenérgicos de acción corta, el formoterol asociado a un corticoide inhalado. Entonces, ¿cuándo se utilizan estos medicamentos? Estos medicamentos, como su nombre lo dice, son medicamentos de control. Su uso por lo general es diario, se utiliza por un periodo mínimo de 3 meses y a lo largo de ese tiempo se va evaluando si la dosis se modifica, si la dosis sube, si la dosis baja o si la dosis se mantiene. Se utiliza por un periodo mínimo de 3 meses y cuando digo mínimo significa que puede ir más tiempo. 6 meses, 9 meses, 12 meses, 1 año, 2 años, 3 años, depende. ¿De qué depende? Del nivel de control del paciente. De eso depende, del nivel de control del paciente. ¿Y cuándo se utiliza la medicación de rescate? La medicación de rescate se utiliza cuando el paciente está con síntomas. ¿Cuándo se utiliza la medicación de rescate? Cuando sea necesario aliviar los síntomas. O sea que, si yo tengo síntomas, tengo que usar mi medicación de rescate. ¿Cuánto tengo que usar? Según sea necesario. Según sea necesario. O sea que
se utiliza cuando hay síntomas. ¿Qué pasa si mi paciente tiene síntomas diariamente? Pues usa diariamente. ¿Qué pasa si mi paciente tiene síntomas 3 veces al día? Usa 3 veces al día. ¿Qué pasa si mi paciente tiene síntomas 12 veces al día? Usa 12 veces al día. Entonces, simplificar aquí. Tenemos estos dos grupos de medicamentos. Medicación de control o de mantenimiento y la medicación de rescate. Entonces, para síntomas de rescate, perfecto. Acá tenemos broncodilatadores de acción corta, que son los beta-agonistas, salbutamol, fenoterol. Anticolinérgico, el hipratropio, de esto ya hablamos. ¿Cuándo usamos el hipratropio? Cuando mi paciente tiene intolerancia al salbutamol, o tiene palpitaciones, o tiene temblores. Entonces, ¿qué opción tengo? O le agrego el hipratropio en el mismo dispositivo, o utilizo hipratropio como monodroga. Se prefiere la primera opción, porque está usando dos broncodilatadores. Ya esto también hablamos de los efectos adversos del salbutamol. Ya hablamos también de la dosis. Del hipratropio también ya hablamos, no vamos a repetir acá nada. Y después tenemos el tratamiento preventivo, el tratamiento de mantenimiento. Y aquí, letra A, número 1, los más importantes, los corticoides inhalados. También se puede usar broncodilatadores de acción prolongada, salmeterol, formoterol, que son beta-adrenérgicos. Está el tiotropio, que es un anticolinérgico de acción prolongada. También están los antagonistas del glucotrieno, como está el montelukast, solo que aquí los protagonistas son los corticoides inhalados. Son los mejores medicamentos utilizados para mantener al paciente sin síntomas, para prevenir las crisis, para mejorar la calidad de vida del paciente. Por ese motivo es importante conocer esto. Dosis baja, dosis media y dosis alta de estos medicamentos. No es para estresarse mucho, porque si yo utilizo, por dar un ejemplo, solamente budesonide y solamente fluticasona, yo tengo que saber la dosis de eso nomás. No tengo que saber la dosis de todos los corticoides inhalados, que de hecho en esta lista no están todos los corticoides inhalados. Entonces, tranquilo, gente. Acá siempre dosis, tiempo de uso y efectos adversos, como lo dice Tom Araya. Los corticoides inhalados mejoran la calidad de vida del paciente, disminuye el número de crisis, mejoran los síntomas, mejoran las pruebas funcionales respiratorias. Entonces acá tenemos LABA, que sería la sigla en inglés de broncodilatador beta-adrenérgicos de acción larga o de acción prolongada. Conocido como LABAs. Le coloqué esa sigla porque es así como se va a encontrar en muchos libros. Entonces, también es un medicamento controlador, como vimos aquí, que generalmente se agrega al corticoide inhalado en un mismo dispositivo. Por ejemplo, salmeterol más fluticasona. ¿Y qué hace eso? Potencia, mejora, incrementa la capacidad de controlar los síntomas
de disminuir las crisis, entonces es otra alternativa. Y aquí hay una aclaración. Aquel paciente que llegó hace rato que dijimos, el paciente nuevo que nunca antes nadie le trató, tiene que ser tratado. Perfecto. Ese paciente tiene según las guías de la GINA, que son las guías por las cuales se rigen los programas de control de asma a nivel mundial, a todos los pacientes con asma se le tiene que indicar un tratamiento antiinflamatorio. Cuando me refiero a antiinflamatorio, me refiero a corticoide inhalado. Independiente de que si es un asmático intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente severo. Todos los pacientes con asma deben recibir. Entonces, aquel paciente nuevo, yo le trato de una forma. Me llegó por primera vez a la consulta. Yo le indico, le trato, le clasifico como intermitente o persistente, leve, moderado, severo. Tengo que saber algo. Hay un tratamiento preferencial y este tratamiento preferencial tiene pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Que yo voy a ir subiendo los pasos o disminuyendo los pasos según el grado de control de mi paciente. Por ejemplo, si yo utilizo en el paso 1 dosis bajas de corticoide inhalado asociado a formoterol según necesidad, y con eso mi paciente está estable, yo no tengo necesidad de incrementar eso. Paso 1 y paso 2, de la misma forma lo voy a tratar. Mi paciente no mejora, mi paciente tiene un asma parcialmente controlada o tiene un asma no controlado, yo voy a subir de paso. Yo voy a subir de paso. Usar porque estaba con síntomas. En el paso 3 yo ya voy a usar todos los días. Todos los días. Cada 12 horas. El formoterol es un broncodilatador de acción prolongada. Su tiempo de acción dura 12 horas. Por eso se utiliza cada 12 horas, 2 veces al día. Pero también tiene una característica. Aunque es de larga acción, su inicio de acción es a los 60 segundos. A los 1 minuto ya inicia la broncodilatación. Por ese motivo se puede utilizar según necesidad cuando mi paciente está con síntomas. ¿Para qué? Para calmar los síntomas. Bueno, ¿qué pasó? Mi paciente en el paso 3 no mejoró. Mi paciente no mejoró como yo espero. Se utilizan dosis medias de corticoide inhalado. Yo no voy a usar dosis bajas. ¿Qué pasó? Mi paciente mejoró a los 3 meses, estuvo bien, estuvo estable. Yo puedo bajar un escalón otra vez, ir al paso 3 y bajar otra vez mis dosis. En vez de dosis media, usar las dosis bajas. Mi paciente no mejoró, se agrega el tiotropio o se puede considerar dosis alta de corticoide inhalado con formoterol. Se entendió este tratamiento y el hecho de que existen pasos, que esos pasos pueden ser para arriba o para abajo según el nivel de control del paciente. ¿Se entendió eso?
Ahí está. ¿Por qué el paso 1 y paso 2 son iguales? Porque el paso 1 y paso 2, exactamente, porque yo también me preguntaba por qué, ¿verdad? Son igualitos. Porque en la guía, en el gráfico de la guía, no utiliza este cuadro así como yo utilizo para enseñar. Te dice nomás que el paso 1 y paso 2, que se refiere al paciente asmático amabroquial intermitente, más o menos va igual. Aquí más o menos sería el asma bronquial persistente leve. Aquí más o menos sería el asma bronquial persistente moderado. Y aquí más o menos sería el asma bronquial persistente severo. Solo que aquí en el asma bronquial intermitente puede ser también asma bronquial persistente leve y el paciente ya mejora utilizando según necesidad. Más o menos por eso es que el paso 1 y paso 2 son iguales. Ahora bien, ¿cuándo utilizar fenoterol? Y te explico lo siguiente. Ahora vamos a ir justamente en el tratamiento alternativo. Ahora vamos a ir en el tratamiento alternativo. Independiente de qué modalidad se utilice aquí, todas las veces que mi paciente tenga síntomas, va a usar su corticoide inhalado con formoterol, según necesidad. Según necesidad. Y ahora tengo un tratamiento alternativo. Donde acá está lo que me preguntaron. Salbutamol o fenoterol o salbutamol con hipratropio o hipratropio solo si el paciente no tolera salbutamol o fenoterol. Ahí van a usar. Yo le explico lo siguiente. Hasta hace 3 años aproximadamente, este era el tratamiento de elección. Este era el tratamiento de elección. Y le digo la verdad, era más complicado. Era más complicado. Este tratamiento preferencial es mucho más fácil. Porque prácticamente con un dispositivo, buscar acá un dispositivo, en este mismo dispositivo ya tenés, por ejemplo, budesonide, más formoterol. Lo que hace este tratamiento preferencial es simplificar la tarea al médico y al paciente y decirte, mi estimado paciente, con este mismo dispositivo te vas a controlar y con este mismo dispositivo las veces que tengas síntomas te vas a rescatar de tus síntomas. Por eso este tratamiento preferencial es muy fácil. Lo único que va a variar de escalón en escalón es que utilices dosis medias, bajas o altas de tu budesonide. Entonces, tenemos budesonide, tenemos dosis bajas de 200 a 400 microgramos, dosis media 400 a 800 microgramos y dosis alta más de 800 microgramos. Me simplifica la tarea como médico porque yo tengo que saber esto. ¿Y cuánto viene en cada PAF? En cada PAF viene 200 microgramos de budesonide. Significa que si yo le indico un disparo a la mañana y un disparo a la tarde, le estoy dando
dosis bajas. Si le digo 2 disparos a la mañana y 2 disparos a la noche, 4 más 4, 800. Está ahí en el límite. Le puedo decir 2 disparos a la mañana y 1 disparo a la noche, 2, 4, 500, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de este tratamiento preferencial actual. Que en un solo dispositivo ya tenés todo. Lo único que va a variar son tus dosis a lo largo de los meses que le vas tratando a tu paciente. En el tratamiento alternativo, por ejemplo, paso 1, dosis baja de corticoide inhalado. Y saludamos según necesidad. Dosis baja de corticoide inhalado, uso diario. Dosis baja de corticoide inhalado y acá se agrega Cellava, salmeterol o formoterol de mantenimiento. Paso 4, dosis media o dosis alta de corticoide inhalado de mantenimiento. Acá era baja, acá es dosis media, dosis alta. Paso 5, agregar tiotropio. Agregar tiotropio y utilizar dosis alta de corticoide inhalado. Ahora bien, la mayoría de nuestros pacientes en los años, o sea que yo llevo ejerciendo en estos muchos años, a la mayoría de mis pacientes yo les traté con este esquema y con este esquema están bien. Recordarán que en la clase de aerosolterapia les mencioné lo siguiente. Para elegir un esquema de tratamiento que utilice los aerosoles, uno de los criterios para decidir qué aerosol le voy a indicar a mi paciente es si él va a disponer de esa medicación en el hospital o por medio de un seguro, o si va a tener reembolso económico luego de comprar el medicamento. En las instituciones donde yo ejerzo mi función de neumólogo, tenemos gran parte de estos medicamentos. Y no tenemos esta combinación, que es la opción de tratamiento preferencial. No tenemos. Entonces, ¿qué yo hago? A mis pacientes de antes, que tienen asegurada su medicación, que no tienen que comprar, que reciben de forma gratuita y están controlados con dichos medicamentos, yo le mantengo su tratamiento. Mi paciente prefiere no utilizar varios aerosoles. Mi paciente, por su comodidad, prefiere utilizar un solo dispositivo. Mi paciente tiene condiciones económicas de adquirir lo que yo crea conveniente recetarlo. Yo le indico el tratamiento preferencial, un solo dispositivo. Entonces, se dan cuenta cómo no existe una sola forma de tratar el asma. El tratamiento es individualizado. Mi paciente anciano no quiere usar 2, 3 aerosoles, usa uno solo. Entonces, yo no puedo decir que si alguien utiliza este tratamiento alternativo está mal. Claro que no está mal, por algo es un tratamiento. Si alguien utiliza este tratamiento está bien y el otro está mal. No se trata de bien o mal, se trata de que tenemos varias alternativas para tratarle a mi paciente con asma. ¿Se entendió eso?
Ok. Entonces, es largo este tema, gente. De verdad que yo le tengo lástima si van a leer esto por primera vez. Pero traten de compactar, o sea que yo trato que en mi diapositiva no haya información innecesaria. Y ustedes son testigos de que las veces que le presento una diapositiva larga, yo mismo le aviso si es necesario estresarse con esa diapositiva o no. Acá vale más entender el contexto general del tratamiento que saber la dosis de un medicamento. La dosis podemos buscar después, pero entender el esquema. El día en que ustedes como médicos se sienten en un consultorio y digan, le voy a tratar a un paciente, tengan estas pautas de tratamiento bien claras. Ah, bueno, perfecto, le indico el tratamiento, el paciente se va a su casa. Regresa a su control, para cuando regresa a su control, yo ya voy a estar leyendo la dosis que le voy a subir de acuerdo a cómo venga o que le voy a bajar de acuerdo a cómo venga. O le mantengo esa dosis. Perfecto. Entonces, acá me menciona el tratamiento alternativo. Dentro del tratamiento alternativo, por ejemplo, está la inmunoterapia. La inmunoterapia es lo que hacen los alergistas, ¿verdad? ¿Cuándo yo voy a considerar un tratamiento alternativo? Mi paciente ya está recibiendo, bien. Mi paciente está bien controlado, bien. Si mi tratamiento de elección no está disponible o es demasiado caro, o mi paciente prefiere un tratamiento alternativo, perfecto. El paciente decide. Y está la inmunoterapia específica con alergenos, que es subcutánea. La inmunoterapia es lo que hacen los alergistas con las vacunitas subcutáneas que le administran a los pacientes. Y acá le hago una aclaración. Yo estoy utilizando términos muy simples, muy vulgares para referirme a la inmunoterapia. No quiero extenderme en este tema porque no es motivo de la clase. No estoy minimizando ni menospreciando el rol del alergista en el asma, ni tampoco, ¿verdad? Pero quiero nomás que entiendan que la inmunoterapia se refiere a la vacuna que administran los alergistas. ¿Cuándo está indicado eso? Claro que está indicado. ¿Cuándo? Un paciente con asma alérgica leve o moderado que mejoran con el tratamiento. O sea que yo le indico a un paciente la inmunoterapia con alergenos, le hace bien a mi paciente, está mejorando, que siga con eso, porque ese es el objetivo, que el paciente siga mejorando, ¿verdad? En este caso, como un tratamiento coadyuvante. Pero, hay que tener en cuenta que, como se le van a administrar alergenos al paciente, puede haber riesgo de efectos graves. Esto ya es muy específico ya, simplemente para mencionarle que por ese motivo se sugiere que esa inmunoterapia sea realizada por vía sublingual. Yo les comento que en mi experiencia laboral, yo no sé si la inmunoterapia específica sublingual está disponible en nuestro medio para ser comercializado. Yo no sé. Como es del área de los alergistas, yo no sé. Pero tiene sus indicaciones muy precisas y sí son factibles. Entonces, cuando mi paciente viene a su control, yo tengo que ver cómo está el control de sus síntomas. ¿Se recuerdan? Había para controlar, tiene síntomas diarios, tiene síntomas por las noches, está parcialmente controlado, bien controlado, no está controlado.
Hay factores de riesgo para que mi paciente tenga una crisis. Mi paciente vive en un lugar donde las condiciones ambientales no son propicias. ¿Cómo está la función pulmonar de mi paciente? ¿Qué tan deteriorado está? ¿O está estable? Espirometría. En cuanto al tratamiento, ¿cómo está usando su dispositivo? ¿Utiliza bien? ¿Tiene algún tipo de efecto adverso? ¿Utiliza todos los días su medicación? ¿Tiene un plan de acción por escrito? El plan de acción por escrito significa, señor, perdón, vamos a ver, Isabela Martins. Señora Isabela Martins, usted debe realizar su medicamento 2 disparos cada 12 horas. Y si es que tiene una crisis de tos o de chillido, tiene que usar este medicamento cada 2 horas, cada 4 horas o según necesidad. Como quiera indicarle, yo estoy dando un ejemplo. Eso es el plan por escrito. Que el paciente tenga. No te pasó con eso, hace esto. Tiene que tener un plan por escrito el paciente. Y acá hay otra cosa muy importante. ¿Cuál es la actitud de mi paciente hacia su enfermedad? Yo tengo innumerables situaciones en las cuales muchos pacientes ya no regresaron al consultorio después que yo les dije que tenían asma bronquial. No volvieron porque no les gusta. No es agradable para nadie que te digan, hola, tenés una enfermedad crónica y no te vas a curar nunca. Tenemos medicamentos que te van a ayudar a estar libres de síntomas que tenés que usar de forma frecuente, diariamente, probablemente por varios meses o años. A nadie le gusta eso. No le puedo decir, hola, tenés una enfermedad que se va a curar con este medicamento. No, no es así. Entonces, paciente con enfermedad crónica, por lo general su actitud inicial es de rechazo o de temor. Yo prefiero que tenga temor antes que rechazo, porque ese rechazo, el paciente no viene. Y después se va y dice, no, yo me fui junto al doctor, me dijo que tenía asma, que yo no soy asmático, yo solo tengo bronquitis, yo solo tengo lo que sea. En fin, la actitud que tiene el paciente hacia su enfermedad en gran parte interviene en el éxito del tratamiento. Si tiene una mala actitud, vamos mal. Si tiene una buena actitud, vamos bien, va a usar su medicación, se va a preocupar, va a venir a sus controles, va a querer hacerse su espirometría semestral o anual, radiografía cada año. Es lo que nosotros esperamos. Pero nosotros como profesionales somos los que tenemos que fomentar esa buena actitud. Tenemos que fomentar que nuestro paciente tenga una buena actitud. Mi paciente tiene rinitis. Lo siento, no va a mejorar mientras no se le trate la rinitis. Le envío al otorrino. Mi paciente tiene obesidad. Le envío a la nutricionista. O si hay otra causa de obesidad, se ve. Mi paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Le envío al gastroenterólogo. Mi paciente está con depresión, le envío al psiquiatra. Mi paciente tiene apnea obstructiva del sueño. O sea, tenemos que identificar y tratar esas comorbilidades. De nada sirve identificar nomás, hay que tratar también. ¿Para qué? Para que mi paciente pueda tener un buen control. Ustedes se recuerdan de la medición del pico flujo. Sí, que servía para medir la variabilidad diaria. También sirve para qué? Para que el paciente pueda irse controlando diariamente. Acá el señor Gabriel González con historia clínica 108.666 The Number of the Beast tiene esta tarjetita. Aquí abajito me dice que si él sopló más de 80%, correcto, siga el tratamiento habitual.
si es que tiene un pico fijo superior a 250 ml, que es más del 80%. Súper bien. Bajó eso entre 80 y 50%. Bajó esa cifra. Señor, usted debe doblar la dosis de salbutamol y empiece a utilizar prednisona de 50 miligramos por vía oral. Ese es un ejemplo. Un ejemplo, el paciente está ya cambiando, ya está entrando en crisis. Bueno, hubo un cambio. Él tiene que saber qué hacer. La cifra está muy baja, menos del 50%. Utilice Convivent, que Convivent tiene salbutamol e hipratropio doble broncodilatación de forma continua y acuda al hospital. Entonces, esa es la utilidad de la medición del pico flujo en el seguimiento del asma. Entonces, la medición del pico flujo expiratorio sirve para el diagnóstico y sirve para el seguimiento del paciente asmático, porque le mide de forma objetiva su obstrucción bronquial y le ayuda a darse cuenta cuando él no está mejorando, cuando está desmejorando. Porque muchas veces la presencia o ausencia de síntomas es algo medio inespecífico y medio subjetivo. Yo no me siento tan bien, te dice el paciente, pero ¿qué significa ese no me siento tan bien? Para eso está el pico flujo, porque tenemos cifras que me demuestran que mi paciente tiene un empeoramiento de la función pulmonar. Entonces se deben hacer ajustes en el tratamiento del mismo para que no haya un empeoramiento. ¿Se entendió esto? Me gustaría saber si se entendió. A ver. Sí, doctor. Ok, perfecto. Seguimos. Complicaciones. Ustedes saben lo que es esto acá. Hay aire alrededor del mediastino. Tiene un neumomediastino. Este es el signo del diafragma continuo. Bueno, paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria, puede tener un neumotórax, puede tener un neumomediastino, puede tener infecciones respiratorias recurrentes. Esto es muy frecuente. ¿Qué pasa si mi paciente no mejora? Con el tratamiento inicial, ¿qué pasó ahí? Me equivoqué de diagnóstico. Bienvenido, sucede muchísimas veces. Mi paciente mal, cumplimiento terapéutico, no cumple su tratamiento. Mi diagnóstico es correcto, el tratamiento está bien, pero mi paciente tiene una exposición continua a algún factor desencadenante. Mi tratamiento no es correcto, mi dosis es insuficiente, mi técnica de inhalación no es correcta, hay una patología asociada y acá hay otros factores psicológicos del paciente o de la familia que pueden relacionarse con sobreestimación de los síntomas. O sea que el paciente nomás cree que tiene demasiados síntomas y eso pasa muchísimo. Está bien en tu consultorio y te llega un paciente que está bien, pero él piensa que no está bien, porque para él, este paciente tiene muchos temores relacionados con su enfermedad, puede ser incluso que tenga una patología de base, una patología psiquiátrica tal vez, entonces sobreestima sus síntomas. Está todo bien, pero él cree que no está bien. Hay pacientes que solo tienen tos crónica, no tienen chillido ni falta de aire. Investigar si no tiene enfermedad por reflujo. Hay pacientes que desencadenan su asma en el trabajo. O hay pacientes que ya son asmáticos, pero empeoran en el trabajo. Otra situación. En los pacientes ancianos es complicado diagnosticar. ¿Por qué? Porque ellos tienen sensación de falta de aire propia por su edad.
o porque tiene luego alguna otra patología cardíaca. Y también en fumadores donde se puede confundir el diagnóstico con EPOC. No todo lo que chilla es asma. También puede ser bronquitis aguda, EPOC, bronquiectasia, tumores. ¿Ya? Acá hay un tumor, por ejemplo, adentro del bronquio que obstruye este bronquio, hace que el paciente tenga chillido de pecho. Aquí ya había un hilio medio raro. Posteriormente se obstruyó totalmente, formó aquí una telectasia parcial y aquí una telectasia total a los 3 meses. Y yo le estaba tratando como asma, entonces, y se trataba de un tumor adentro del bronquio. El antecedente familiar, el antecedente personal y el cuadro clínico te garantizan el 90% de tu diagnóstico de asma. Allá solamente ese 10% queda que es para los estudios de función pulmonar. El mismo caso clínico que habíamos hablado al inicio, donde la mamá ya tiene síntomas, el paciente tiene síntomas de rinitis, tiene chillido de pecho desde su infancia, se relaciona con los cambios climáticos, los síntomas son por las noches, no mejoró con antibióticos, examen físico normal, radiografía normal. Y así. Bueno, gente, este fue el final de nuestra clase. Si hay alguna duda, sugerencia, comentario, este es el momento, callen para siempre. Asma es muy largo. Entonces hay que tener en cuenta todos estos detalles porque yo le aseguro, gente, que tuvieron un examen que abarcó muchos temas. Pero se puede hacer un examen solo de asma, igual es largo como todo lo otro que ustedes estudiaron. Entonces, ténganle paciencia a asma, siéntense a estudiar tranquilo, con tranquilidad, paz mental y sin estrés para lograr comprender todo esto. Bueno,